Bien, vamos a seguir englobando algunas situaciones bastante comunes como es la poliuria y la polidipsia. En algunos casos, en clases anteriores, por ahí la hemos tocado. También, como les dije ayer, con diarrea es para dar un pantallazo para que poner la cabeza en cuántas cosas tenemos que pensar. Es una signología que algunos propietarios a veces la consultan o preguntan por ella porque ven que su animal toma más agua o lo ven orinar con alguna situación particular, pero en otros casos hay que investigarla un poco más y no suele ser sencillo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es cuánto es el consumo normal de agua en un animal. Ahí tenemos varias especies, vamos a hacer referencia a estas. El bovino es muy difícil de evaluar. Otras especies, por eso nos dedicamos principalmente a caninos y felinos. Pero es muy fácil, la podemos expresar como está ahí. En el perro 50 mililitros por kilo por día, o si no, 2 mililitros kilo hora, que da 48, más o menos lo mismo. Para tener una idea. Mientras que la diuresis normal es prácticamente la mitad del consumo de agua. Hay alguna diferencia por ahí con los equinos y en los potrillos, pero más o menos 1 mililitro por kilo por hora. Es lo mismo expresarlo así, lo que pasa que cuando tenemos algún animal internado y evaluamos la diuresis, por ahí vamos controlando y lo hacemos por kilo por hora para saber si está dentro de valores normales, pero la expresión es exactamente la misma. Entonces, teniendo en cuenta los valores normales, podemos definir qué es la polidipsia, que sí, es el aumento anormal de la sed que lleva a ingerir grandes cantidades de agua y se pone un valor relativamente alto, que es el doble de lo normal. En este caso son 100 mililitros por kilo por día. O en el caso de la poliuria, que es también el doble de lo normal, se va a 50 mililitros por kilo por día, o lo que es lo mismo, 2 mililitros por kilo por hora. Por supuesto, acá tenemos que después vamos a hacer algunas consideraciones particulares. Hay que diferenciar también, porque es común confundirlo y que el propietario lo confunda, de qué es la polaquiuria. Ustedes ya lo han visto en semiología, pero bueno, es el aumento anormal de las cantidades de micciones, pero sin un volumen diario aumentado, sino que hace muchas veces pocas cantidades. La otra cosa que hay que tener en cuenta es la incontinencia urinaria, que tampoco implica un aumento del volumen diario de emisión de orina, sino que por algún motivo no puede retener la orina, no es voluntario y por lo tanto hay que evaluarla, pero en este caso es continua la emisión de orina. Y después otra que no es tan confuso, pero bueno, a veces lo ven en posición como para orinar, que es la dificultad, la disuria, dificultad para la eliminación de la orina, pero está un poco en relación a esto. Acá hay que hacer una aclaración con el gato, que confunden mucho con que no puede defecar, y en realidad la posición es la misma y es más frecuente de que no puede orinar. ¿Por qué puede variar el consumo de agua en forma dentro de valores de los límites normales? Uno es la composición de la dieta,
y hablando de pequeños animales, está en relación con el tipo de alimento balanceado. A veces a los alimentos balanceados le agregan sal, como para que también le agregan sal, toman más agua y consumen más. Tiene un poco también esa función. Y cuando dan dietas caseras, si le dan las sobras de la casa, a veces también contiene mucha cantidad de sal y puede ser que el animal tienda a consumir más. También, por supuesto, las condiciones ambientales, cuando hace mucho calor, los animales tienden a tomar, como todos, a tomar más agua. Demandas fisiológicas como lactancia, gestación y el ejercicio, si son animales muy activos, o con también razas de pelo muy largo y que son de zonas más para zonas frías. También es probable que puedan tomar más agua si están en lugares calurosos. También la aplicación de algunos medicamentos, hay que tenerlo en cuenta, tanto los corticoides como los diuréticos van a hacer que el animal consuma más agua de lo normal. Debemos tener en cuenta la densidad urinaria. Esto ya lo venimos un poco repitiendo. Hay que evaluar la hidratación y la densidad urinaria, y ya habíamos clasificado en hipostenuria, isostenuria, mínimamente concentrada e hiperestenúrica. Siempre en el gato la orina es más concentrada que en el perro. Esto lo vamos a volver a tocar un poco más adelante de acuerdo a esta clasificación. Y vamos a dar unos ejemplos. Y algunos autores toman como que los valores como normales o anormales de densidad urinaria, pero otros consideran que es mejor nombrarlos como densidad urinaria adecuada o inadecuada. ¿En relación a qué? En relación a la densidad de la orina con el estado de hidratación, o como ampliando la normalidad de que, bueno, puede ser normal o anormal dependiendo un poco el estado de hidratación. Esto ya lo dijimos cuando hablamos de deshidratación. También tenemos que tener en cuenta que los animales de corta edad, los cachorros, por ejemplo, suelen consumir más agua porque no tienen todavía maduro, principalmente a nivel renal, el equilibrio, cómo equilibrar la condición hídrica. Los factores que intervienen en la regulación de este equilibrio hídrico va a ser la concentración de sodio plasmática, el volumen plasmático. Ahora pues vamos a pasar un cuadrito que ya lo hemos visto cuando estas dos condiciones estimulan la sed. La sensación consciente de la sed del hipotálamo a través de los osmoreceptores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces en los animales viejos, pasa en las personas mayores también, que se vuelven menos sensibles los osmoreceptores y por lo tanto suelen tomar menos agua, o por el contrario, pueden llegar a tomar más agua. La secreción de hormona antidiurética, recuerden que se produce tanto en el núcleo supraóptico y paraventricular y es acumulada en la neurohipófisis, y ante los estímulos de la concentración de sodio o del volumen plasmático es secretada y actúa a nivel renal. El factor o péptido natriurético atrial y cerebral, que es un regulador del aumento ante el aumento de la presión, y inhibe la producción de hormona antidiurética. La producción de aldosterona a través de la corteza adrenal. Ya hemos visto también
cómo se estimula ante la disminución del sodio a nivel renal a través del sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, tanto la secreción de renina y también a nivel renal la cantidad de nefronas yuxtaglomerulares. Recuerden que las yuxtaglomerulares son aquellas que llegan a la médula renal y actúan a través del sistema contracorriente. Y en esta, ya hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la importancia del sistema de contracorriente, donde tanto el cloruro de sodio como la urea actúan funcionando, haciendo que la orina se diluya o se concentre. Acá tenemos un esquema, siempre después del filtrado por el glomérulo, la orina en el túbulo contorneado proximal es isostenúrica, y después, a medida que avanza y va llegando a la médula, el asa de Henle descendente es permeable al agua, y a medida que va transcurriendo aumenta la osmolaridad hasta 1200 miliosmoles, y el asa ascendente se hace impermeable al agua y difunde el cloruro de sodio. Y también la urea, dependiendo de la necesidad de concentrar o diluir la orina. ¿Qué condiciones necesitamos para que se concentre la orina, por lo tanto, o para que se regule la concentración de la orina? La secreción de hormona antidiurética, pero esto no es suficiente, porque también es necesario que los receptores de la hormona antidiurética o vasopresina estén disponibles. Hay vamos a ver muchos factores y muchas enfermedades que afectan algunos la secreción, otros los receptores o ambos. La hiperosmolaridad de la médula renal, y que también al menos 1/3 de las nefronas yuxtaglomerulares del riñón, de la masa renal, estén funcionales. El balance hídrico, este cuadrito ya lo habíamos pasado. Lo más importante es la variación en la concentración de sodio por el aumento de la osmolaridad. Ya con un 2% de variación de la osmolaridad se estimula a los osmoreceptores en el sistema nervioso central y libera hormona antidiurética. Y la conservación de agua. Por otro lado, la reducción del volumen circulante, que ya tiene que ser una disminución importante, estimula los varoreceptores en este caso, y estimula la producción de angiotensina 2 y el centro de la sed. Pero también tanto los varoreceptores como los osmoreceptores tienen una acción cruzada tanto sobre la angiotensina como la liberación de hormona antidiurética. También, una vez que se consume agua, hay un reflejo orofaríngeo que inhibe al centro de la sed. Y ahí es donde se regula el volumen circulante y la osmolaridad. Y esto tiene, por supuesto, un control a través del péptido natriurético atrial, actuando sobre la liberación de hormona antidiurética o de angiotensina. Ya hay otro cuadrito en relación a esto de la renina-angiotensina, pero ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué mecanismos pueden hacer fisiológicos o fisiopatológicos pueden hacer que se produzca principalmente poliuria y secundariamente polidipsia, aunque en algunos casos la polidipsia puede ser primaria? Primero, la reducción de la sensibilidad a la secreción de hormona antidiurética
o las endotoxinas que se pueden producir en cualquier lugar de las bacterias gram negativas, como por ejemplo de esto, aparte de endotoxemia, una situación común es la provocada por la piómetra, que es tanto por las endotoxinas como por afección también del riñón a través de una glomerulonefritis, ¿no? También afectando al mecanismo de contracorriente, como ejemplo podemos poner a la enfermedad de Addison o a la insuficiencia hepática, donde se produce menos urea, y dijimos que la urea es un componente importante del sistema de contracorriente, o el lavado medular, o la falta de osmolaridad medular, esto por lavado medular, por ejemplo, el exceso de consumo de agua primario, la polidipsia primaria lleva también a un lavado medular. El aumento de la tasa de filtración glomerular, esto sería un aumento del gasto cardíaco renal, puede ser total, como por ejemplo en el hipertiroidismo. El hipertiroidismo no está descrito en perros, está descrito en gatos. Y el aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco hacen que la tasa de filtración glomerular sea mayor y haya mayor diuresis. También la falta de liberación no solo de la sensibilidad de la hormona, sino la falta de la liberación de hormona antidiurética. Esto es, da la diabetes insípida central, que puede ser congénita o adquirida, o la falta de respuesta de la hormona antidiurética en los túbulos renales, que es en los túbulos colectores, principalmente donde actúa, donde hay varias enfermedades que producen, y esta sería la diabetes insípida renal. Una diuresis osmótica, la diabetes mellitus es una de ellas, pero también puede ser por una glucosuria primaria o eliminación exagerada de otros solutos. El exceso de catecolamina, esto no es muy frecuente, pero un feocromocitoma, el feocromocitoma es un tumor de la médula adrenal, es decir, que se producen más catecolaminas, y esto aumenta la presión a nivel del glomérulo y aumenta la tasa también de filtración. Y una polidipsia primaria de tipo psicógena está descrita, por ejemplo, como un vicio de Vox, y también puede ser en algunos perros que pueden llegar a tomar mucha agua, y se transforma en un vicio. Tenemos que tener como en cuenta la reseña en la reseña de la especie y tener las características particulares de cada especie. Algunas razas, como les decía, si llevan razas de más que son de zonas frías a zonas más calurosas, podemos poner como ejemplo en bovinos el holando argentino es de zona fría, las razas británicas son más de zona fría. En cambio, las razas índicas pueden soportar mucho más el tema regulan de otra manera su sistema hidroelectrolítico. La edad, tener en cuenta que los animales jóvenes, por un lado, regulan menos tanto por el sistema digestivo como renal, la concentración de agua, y suelen consumir más agua, a pesar de que también tienen como componente orgánico mayor cantidad de agua, que nacen con un 80% y el adulto tiene un 65%, y después, cuando son más viejos, pueden tener fallas, tanto por el sistema renal como digestivo, o en los receptores que nombrábamos recién de la sed, pueden tener alguna dificultad y por lo tanto regular mal el sistema, todo el equilibrio hídrico. Con respecto al sexo, las hembras
por el estado gestacional y la lactación hay que tenerlo en cuenta, y algunas patologías como la piómetra. También en los caninos, la diabetes mellitus en las hembras son mucho más predispuestas que los machos, en los gatos no, tiene la misma predisposición, y por lo tanto son algunas patologías que hay que tener en cuenta relacionadas con el sexo. Y el estado fisiológico, que está más relacionado con cambios principalmente en la hembras. Con respecto a la anamnesis, tiene que ser como siempre, decimos minuciosa, preguntar varias veces, repreguntar, cambios de actitudes o de hábito de los animales. Bueno, si es una hembra, si está castrada o no está castrada, por la posibilidad de piómetra, aunque puede haber situaciones, me ha pasado alguna vez que estaba castrada, pero por ahí quedan algún pedacito de ovario y pueden llegar a ciclar y tener cría. Igual, así que no hay que descartarlo 100%, a veces se puede escapar. También tener en cuenta con relación a esto cuando tuvo el celo, ya que la piómetra, en el caso de las hembras, es una enfermedad relativamente frecuente, y alrededor del mes a 2 meses del celo suele poder producir piómetra. También si le han dado anticonceptivos, los progestágenos son muy predisponentes de piómetra. Siempre es un dato que tienen que acostumbrar a los dueños desde cuando tienen el cachorro, de anotar el celo en las hembras, ¿no? Si no la quieren castrar. Si ha tenido algún tratamiento y hace cuánto tiempo, principalmente diuréticos, por supuesto, en el caso de alguna patología en general, como insuficiencia cardíaca, que a veces utilizamos diuréticos, pero lo más frecuente son problemas de piel de tipo alérgico y que le den corticoides. Hasta tal punto de que a veces los dueños se acostumbran y compran ya el corticoide para sacar el rascado, etc. Bueno, entonces, o que algunos tratamientos, que es muy común que algunos por ahí colegas, principalmente los que hacen grandes animales, a veces colocan corticoides, lo hemos visto varias veces, corticoides de larga acción, y suelen producir un Cushing iatrogénico, ¿no? Y esa puede ser una de las causas. También se ha cambiado su hábito de donde orina, si le pide muchas veces para salir, o no le pedía de noche y ahora le pide, o si orina antes de pedirlo no hizo tiempo, o si toma agua en lugares más que antes y tiene que reponerla más frecuentemente, o la escucha tomar agua de noche y va al inodoro porque se le acabó el agua del bebedero. También si ha visto si que orina, y esto puede tener sangre, esto hay que correlacionarlo no exactamente con la poliuria, sino con la polaquiuria, pero de cualquier manera es un dato importante a tener en cuenta. Y si la cantidad, el volumen de orina, si está mucho tiempo orinando, o si orina adentro, si es de mucho volumen o poco volumen. También correlacionar otros signos con algunas patologías que puedan llevar a poliuria polidipsia, como puede ser la diabetes mellitus. Tiene la característica de que el animal empieza a perder peso. También ayer nombrábamos el linfoma. El linfoma también, si es del aparato digestivo, puede también hacer que tenga, correlacionarlo con diarrea y que tenga peso y que pierda peso. Y está relacionado algunas veces con el síndrome de poliuria polidipsia porque produce hipercalcemia, un síndrome paraneoplásico.
sí come más que antes, porque también tanto la diabetes mellitus como el Cushing tienen como signo que el mayor consumo de alimentos. Bueno, y así podemos, tal vez queden preguntas acá, si les surge alguna, la pueden hacer, pero simplemente junté algunas y la forma de poder indagar este síndrome relativamente complejo. Vamos a hacer una lista de enfermedades que suelen cursar con poliuria polidipsia, como la insuficiencia renal crónica. Recuerden que dimos los otros días que a veces cuando está compensada, el único signo que puede sobresaltar es la poliuria o la polidipsia. En la insuficiencia renal aguda, que en su parte de resolución que nombramos, que a veces puede ser una resolución que lleve bastante tiempo, es decir, hasta considerarla crónica podían cursar hasta 3 meses, es decir, se puede llegar a resolver, por lo tanto puede haber un tiempo de que hasta que empiecen a refuncionar las nefronas, puede llegar a tener un tiempo donde pueda tener un periodo de poliuria polidipsia. La piómetra, diabetes mellitus, que ya es de tipo osmótica, la diabetes insípida central o nefrogénica, el hiperadrenocorticismo, Cushing, ya lo van a dar la otra semana, así que no nos vamos a detener mucho con esto. A veces es un primer signo, otras veces no. La insuficiencia hepática, algunos autores nombran que puede ser un signo temprano de insuficiencia hepática, la poliuria polidipsia, y otros no. Lo interesante de estas 3 últimas patologías que nombré, diabetes insípida, hiperadrenocorticismo, insuficiencia hepática, después van a ver un cuadrito que tienen como característica que llegan a producir una orina hipostenúrica. De cualquier manera, tengamos en cuenta que son patologías en que la instauración de la poliuria y polidipsia no es de un día para el otro. A veces puede ser un poquito más rápido que en otro, y la hipostenuria no es de tampoco de un día para el otro, sino que se instaura en unos días. Un síndrome paraneoplásico. Los síndromes paraneoplásicos es cuando ciertos tumores están relacionados con la producción de hipercalcemia a raíz de que producen una hormona similar a la paratormona, se llama paratormona-like, y produce depósitos aumenta la calcemia por resorción y por aumento de la absorción de calcio, y la exageración de esta calcemia hace que se depositen sales de calcio en tejidos blandos. Uno de ellos es son las nefronas, los túbulos renales, y interfiere en los receptores de la hormona antidiurética. Podemos nombrar, dentro de esto ya habíamos nombrado el linfoma, el mieloma múltiple, que es de médula, ósea, y tumores como adenomas de las glándulas perianales, relativamente frecuentes, y después algunos otros adenomas pulmonares pueden ser, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta de por qué un animal que tiene tumores puede llegar a cursar con un síndrome de poliuria polidipsia. El hipertiroidismo, que se da en gatos y es una enfermedad que cada vez, según algunos autores en otros países, a medida que se difunde, de que se diagnostica cada vez más, se presta un poco más de atención en su patología.
Una glucosuria renal primaria, esta la nombramos ya cuando la insuficiencia a veces puede hacer que filtre la glucosa sin haber hiperglucemia, y por lo tanto se pierda por orina y produzca una diuresis de tipo osmótica. Dentro de esta está nombrado el síndrome de Fanconi, que puede ser de origen congénito. Principalmente lo nombran en humanos, pero también está descrito en animales. De tipo medicamentosa nombramos a los diuréticos y a los corticoides. La hipocalemia o hipopotasemia está nombrada como que disminuye la concentración de cloruro de sodio por alteración de la bomba de sodio-potasio y disminuye la osmolaridad la hiperosmolaridad de la médula renal. El feocromocitoma ya lo nombramos. Bueno, el síndrome de Fanconi también dentro de lo que sería una glucosuria primaria. Bueno, acá esto saqué de un libro para que tengan como referencia, más o menos yo recién lo fui nombrando, algunas patologías y cuál sería el mecanismo descrito. Algunos de estos mecanismos no están del todo dilucidados o son supuestos, o algunos son combinados, como en el hiperadrenocorticismo, que es tanto por falta de secreción de hormona antidiurética como falta de respuesta de esa hormona antidiurética a nivel de los túbulos. Simplemente para que lo tengan presente. Acá también hablaba que también la hipopotasemia, aparte de la falta de hipertonicidad medular, regula en forma negativa las aquaporinas. Las aquaporinas 1 y 2 son proteínas que están en los túbulos renales e intervienen en la regulación del equilibrio hídrico directamente. Cada vez se están estudiando un poco más y cada vez descubren más aquaporinas, por eso las han empezado a numerar. No solamente de aquaporina a nivel renal, también a nivel cardíaco y creo que cerebral. El examen clínico, bueno, debe ser muy minucioso, a veces repetir la pregunta, hacerlos pensar a los dueños, o en todo caso, si la situación no es muy grave y podemos sospechar a través de algún análisis de orina de que puede tener poliuria polidipsia, lo que tenemos que hacer es que el dueño preste un poco más de atención o ponga una cantidad de agua medible en un tacho y mida la cantidad de agua que toma en un día, o si lo saca a pasear, a ver más o menos cuánto demora, o que no haga en el pasto, se hace en un lugar donde puede llegar a visualizar la cantidad de orina que produce, o si orina muchas veces en el día. Y si la misma orina tiene alguna característica. Dentro del análisis de orina, un aliado que tenemos es el refractómetro. Realmente es muy, muy útil. No se guíen por las tiritas de orina. No son muy fiables, principalmente cuando varía el pH de la orina a pH alcalinos. Arriba de 7 ya no se puede tener, no es muy fiable. También tenemos el densímetro, pero necesitamos en este caso más cantidad de recolección de orina. Son muy fiables, pero hace falta eso, más cantidad. En cambio acá con una gotita de orina es suficiente. Esto funciona con la luz, la luz solar principalmente, o una fuente de luz más importante. Vienen refractómetros para muchos tipos de sustancias, para
suero, para leche, estaba leyendo que para la cerveza, para el mosto de la cerveza también, así que es un aparato que tiene, por lo que vi en internet, tiene un costo de alrededor de 8.000 pesos, es decir que dentro de todo está algo accesible. Es decir, si ustedes cuando piden, cuando se reciben, no les compran el ecógrafo o el equipo de rayo, bueno, se conforma con un refractómetro, para empezar, o un microscopio, vale la pena. Son buenas inversiones. Y teniendo en cuenta el refractómetro y la densidad urinaria, podemos clasificar, como dijimos hoy, a la orina en diferentes densidades. Me falta acá la hipostenúrica, que la pongo más abajo. Y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, densidades que son superiores a 1025, con la tirita de orina detectamos a ver si tiene glucosuria o no tiene glucosuria. Y si no tiene glucosuria, podemos pensar que puede haber alteración de vías urinarias bajas, que en este caso no es necesariamente una poliuria, sino una polaquiuria, pero que, cuidado, puede ser que coincida y que tenga las dos cosas, cosa que es frecuente, a través de una cistitis o presencia de cálculos, infección, un defecto anatómico, etc. O también, Profe, sí, la poliaquiuria generalmente se acompaña con dolor, se asocia con dolor, ¿no es cierto? ¿O no a, es obligatorio? a veces sí, a veces no, y a veces un poco de... ¿es un dolor o es un tenesmo? Como que queda con una incomodidad. Entonces, hace poca cantidad de orina, pero el animal permanece en esa posición, tratando de orinar a veces, y la emisión de orina no es importante a veces. Pero por eso hay que diferenciarlo bien, porque suele ser bastante confuso, y le digo más, puede ser coincidente, porque a veces orina más veces de lo normal, pero después van a ver una foto de lo que es una cistitis y cómo se reduce el volumen de la vejiga y por qué orina muchas veces. Si encima de eso hay una posibilidad de poliuria, el animal a cada ratito está orinando. Y bueno, ahí determinar si esa densidad es con glucosuria. La glucosa, al ser muy osmótico, suele mantener una densidad relativamente elevada, encima de 1025. Y ahí hay que determinar si esa glucosuria es acompañada de un aumento de la glucemia, que recuerden, o ya se los van a dar con diabetes, para el perro es por encima de 180 de glucemia, ahí supera el umbral renal, y en los gatos por encima de 240 gramos por decilitro es cuando supera el umbral renal. Así que siempre hay que hacer, si hay glucosuria, la glucemia, si es por diabetes, suele ser bastante elevada, principalmente en gatos. O si no, puede llegar a ser una glucosuria renal primaria, que es considerado un problema relativamente grave, porque se correlaciona con una insuficiencia renal crónica ya en estado casi de descompensación. Cuando la densidad está isostenúrica, entre 1008 y 1015, hay que pensar en una insuficiencia renal crónica o en un síndrome paraneoplásico, aunque el síndrome paraneoplásico en un principio puede dar una densidad entre 1015 y 1020,
no necesariamente arranca como isostenúrica. Y después, menor a 1020, que puede haber alguna de estas enfermedades incluidas, y puede haber una evolución de estas enfermedades hacia alguna de estas otras, como la hipercalcemia, incluso hasta la piómetra. La piómetra en un principio puede afectar por las toxinas a la secreción de hormona antidiurética, pero también afecta al riñón y puede llegar a producir una insuficiencia renal crónica si no se la trata a tiempo. Incluso la medicamentosa por corticoides comienza con esta densidad, pero si los corticoides se dan por mucho tiempo, donde llega a producir un síndrome de Cushing iatrogénico, donde la densidad puede llegar a ser menor a 1008, es decir, hipostenúrica. Entonces piensen acá que cuando encontramos una densidad hipostenúrica menor a 1008, fíjense que con un simple análisis de orina y tomando la densidad con el refractómetro, si encontramos densidades muy bajas, ¿cómo nos correlaciona directamente con algunas pocas patologías? Algunas de ellas con alguna dificultad o no para poder diagnosticarlas, ¿no? Algunas por descarte. Bueno, ahora vamos a ver algunas situaciones clínicas muy sencillas. La foto tiene relación con la clase. Fíjense que por alguna situación la inhibición de la sed a través del reflejo orofaringio con la cerveza no suele producirse muy frecuentemente. Algún motivo debe haber. Tal vez psicológico, ¿no? Bien. Para plantear algunos casos clínicos, muy sencillos, le diría que van a ver que en la descripción, si nos tocan todas estas situaciones, parece muy fácil y hay situaciones que no lo es. Pero bueno, en este caso, esta negrita tiene micciones de escasas cantidad, muy frecuentes, y el dueño le parece que orina con sangre. Acá directamente, esta es una situación bastante común, pero hay que prestarle atención, porque puede ser relacionado con la clase que le van a dar el viernes de vías urinarias bajas, o hay que tener en cuenta otras situaciones que pueden producir cistitis, porque en los perros, en las perras principalmente, la cistitis suelen ser bacterianas, y estar muy relacionado a veces con diabetes mellitus o con síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing. Así que cuando vemos esta situación, aparte de diagnosticarla y tratarla, también sospechemos y tratemos de ver si hay alguna otra enfermedad de base que pueda estar colaborando. Por ejemplo, si es diabetes mellitus, una de las cosas que hay que tener en cuenta, si hay presencia o no de cataratas, que puede ser incipiente a veces, pero se puede instaurar en forma rápida, ¿no? Para completar el diagnóstico hay que hacer obviamente un análisis de orina y también un urocultivo. Esto es importante de no empezar a dar un antibiótico, a no ser que sea muy urgente, pero primero tomen la muestra de orina. Principalmente es mejor hacerlo a través de la punción abdominal. En algunos casos es complicado. Ahora van a ver una foto que puede ser complicada la toma de muestra por punción.
La radiografía simple de contraste. El contraste se puede hacer con aire. Ahora vamos a ver alguna foto. O con iodado. ¿Por qué? Porque si hay cálculos, algunos cálculos son radiopacos, pero otros no. Por lo tanto, a veces para poder verlos necesitamos dar un iodado, y el iodado lo que hace no muestra directamente el cálculo, sino que lo recubre y marca la silueta. Hoy en día también tenemos acceso a la ecografía, aunque a veces algunos cálculos, algunas zonas, cuando hay la pared muy engrosada, eso produce los famosos cometas y puede darnos unos falsos positivos a urolitiasis, ¿no? También urografía excretora y citología del sedimento urinario, porque podemos tener cristales. Esto es una neumocistografía. Fíjense, se coloca una sonda, acá se ve la sonda, ¿sí? Y se ve, incluso cuando hay cistitis y la pared está engrosada, acá alcanzamos a ver la pared muy finita de la vejiga. ¿Sí? Ya les digo, en algunos casos los cálculos no son radiopacos y podemos agregar acá, a través de la sonda, algún 1 o 2 mililitros del opaco iodado y se puede llegar a detectar. En este caso, tenemos estos cálculos que son bien evidentes, radiopacos. Bueno, ahí estaba marcando una espondiloartrosis bastante vieja. Fíjense cómo, ya que está como el espacio, está alterado, no está el cartílago. Esta es una radiografía que saqué los otros días, me mandaron un perrito que no podía orinar, un macho, y tenía 3 cálculos en la curvatura isquiática. Lo sondearon, tratando de sacar los cálculos, y me pasó la sonda. A esta altura la uretra todavía es un poquito gruesa, a veces pasó la sonda, y uno de los cálculos volvió a esta radiografía está sacada 3 días después que esta primera, ¿no? Y podemos ver, acá hay una neumocistografía también. Como tenía la sonda colocada, inyecté una jeringa de aire, no fue mucho, pero pude distender la vejiga, y acá se notó el cálculo que estaba en la... Esto es importante porque este perro al otro día lo iban a operar, y para eso tenían que saber dónde estaban los cálculos, ¿no? Bien, este es otro, muy, muy importante la cantidad de cálculos que hay. Esto se puede palpar, a veces no hace, si no tienen equipo de rayos, no hace falta porque esto lo palpan perfectamente. Tenemos la ecografía, donde acá se pueden ver los cálculos más hiperecoicos, ya me estaba confundiendo con la radiografía, más hiperecoicos. Esta es la orina. A veces con la ecografía también se puede ver si la pared de la vejiga está engrosada o no. Pero suele producir, miren, acá en esta zona acá abajo de los cálculos, hay lo que llamamos cometa, pero a veces el engrosamiento de la pared de la vejiga puede producir esos cometas, o por ejemplo que haya que haya un tumor, y el cálculo no sea tan evidente, y también puede confundirse y no ser un cálculo. Nos ha pasado que a la ecografía parecía haber un cálculo, y cuando se hace la cistotomía no estaba.
En esos casos, cuando saquen algún cálculo de vejiga, guárdenlo y en todo caso y les sirve para otra cirugía. Fíjense este cálculo. Esta vejiga tuve que abrir más de la mitad de la vejiga para poder sacar el cálculo. No tenía capacidad y fíjense cómo tenía 1 centímetro de grosor. Vieron que en cirugía una de las suturas que se puede hacer en la pared de la vejiga es una Lemberg, por ejemplo. Bueno, no se podía hacer. Acá hubo que hacer puntos simples porque era imposible. Esta pared era muy friable incluso y se podía, con el hilo reabsorbido se cortaba. Esto es muy, muy irritante. 5 centímetros de diámetro tenía más o menos hasta este cálculo. Bueno, Mica es una hembra boxer de 8 años y el propietario manifiesta que perdió peso en los últimos meses. Come mucho, le pide de comer. Que haya perdido peso no significa que esté flaca. Y eso a veces algunos propietarios no lo notan. Ayer les comentaba algo de perros de pelo largo que no se nota la pérdida de peso, pero que notaba que tomaba mucha agua y también que no veía bien. Una sospecha es de diabetes mellitus y lo que hay que hacer es un sencillo análisis de orina y la glucemia, que lo hacemos en el momento al lado del animal en la misma consulta. Esto es muy sencillo, lleva 5 minutos. Y les puedo asegurar que por no tomarse esos 5 minutos y hacer estos análisis, muchos han perdido la posibilidad de diagnosticarla y han perdido mucho tiempo en el diagnóstico. Hemos llegado a ver perras con cetoacidosis diabética por falla en el diagnóstico, ¿no? La tirita orina, en este caso, bueno, acá marca que es negativa, pero ahí marcaría si es positivo. Este otro perro, Mac, que tiene 10 años, tiene vómitos, anemia, y el propietario dice que hace mucho tiempo que toma agua, suelen perder peso, estar el pelo feo, entonces podemos sospechar de una insuficiencia renal crónica. Y por supuesto, bueno, esto ya lo vimos hace poco, el hemograma nos va a orientar mucho con el hematocrito. El leucograma puede ser muy variable. Si la uremia está muy alta y estuvo muy alta por mucho tiempo, actúa como tóxico y puede estar el leucograma por debajo, haber una leucopenia. Bueno, hacer la orina completa, va a coincidir que la densidad urinaria está baja. Hay que evaluar la creatinina, la creatininemia también. En algunos casos suele haber proteinuria y para evaluar, recuerden, como pronóstico y si lleva mucho tiempo, la fosfatemia y la calemia. Bueno, ya lo vimos a esto en otra clase. Como método complementario, la radiografía a veces no es muy útil. Acá pueden llegar a ver los riñones. ¿Cuál estaba más atrás? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, profe. Izquierdo. El izquierdo, porque acá como se superponen, pero este sería el izquierdo, este el derecho. Siempre hay alguna diferencia. Fíjense que el derecho está un poquito más chiquito del izquierdo. En una radiografía de una insuficiencia renal crónica, el parénquima puede estar mucho más chico y no tan lisos como se ven acá. Recuerden que en el gato pueden encontrar los péndulos a esta altura, a la mitad del abdomen, y se pueden palpar. Pero la ecografía es mucho más útil
Acá tenemos una ecografía normal, se ve perfecto, se puede medir, que de acuerdo al tamaño del animal pueden tomar las medidas, y se puede medir la corteza y la médula. Hay a veces alguna relación, hay un índice, no lo recuerdo en este momento, pero hay un índice, y fíjense en esta de abajo, como el riñón, en este caso, bueno, hay una insuficiencia renal aguda, y como la corteza renal está hipoecoica, con zonas de hipogenicidad porque va a haber una congestión. Si es una insuficiencia renal crónica, se hace hiperecoica. Como que vieran acá, esta parte blanca, bueno, se ven zonas con esta parte más blanca. Con respecto a la radiografía, muchas veces es útil cuando hay un síndrome paraneoplásico, porque suelen calcificarse los túbulos y si eso lleva bastante tiempo, se ve la calcificación en la radiografía. Como que hubiera huesitos dentro de la pelvis renal. Bueno, en este caso Tamara presenta la consulta porque tiene una secreción vulvar purulenta. El dueño manifiesta que está tomando mucha agua y tuvo un celo hace 2 meses. Con una anamnesis, yo le digo, sí, estos casos clínicos los armó mi señora así como para dar ejemplos, pero si pueden detectar esto, realmente se nos haría muy fácil en la clínica. No siempre es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Ojo que la secreción purulenta puede ser por una simple vaginitis, así que acá vamos a tener que recurrir a algún análisis complementario, a no ser que el animal esté deprimido, se presente con vómitos, y eso no necesariamente significa que la piómetra se instaló hace muchos días, que puede ser, que haya pasado una semana, 10 días, cuando hay secreción purulenta, y si esta secreción purulenta es importante, porque significa que el cuello está abierto y no suele manifestarse con tanta gravedad. Ahora, si no hay secreción purulenta o hay muy poca, que suele pasar, y el dueño a veces no la nota porque la misma perra se lame y no pueden llegar a no ver esta secreción purulenta, la insuficiencia, el tema de el dolor y los vómitos pueden instaurarse en 24 o 48 horas de producida la piómetra. Ahora van a ver. Profe, usted dijo que puede ser también una vaginitis la secreción purulenta, Sí. pero ¿la vaginitis da también polidipsia, poliuria? No, para nada. Para nada. Justamente lo que pasa es que, bueno, hay situaciones de que no podés determinarla fácilmente. Suponete que viva con 3, 4 perros más y todos toman agua del mismo lugar y tiene un patio donde orinan en el pasto. ¿Cómo haces? Y si los dueños trabajan, llegan de noche, no están durante el día, cosas muy frecuentes, a veces se complica, ¿no? Claro. Simplemente por eso. Obviamente que si hacen un hemograma, vieron que ayer les comenté de una perra que no tenía una colecta purulenta muy importante en el útero, pero el hemograma tenía un leucograma con 27.000 blancos y con una desviación a la izquierda. Con neutrofilia, con desviación a la izquierda. Entonces, bueno, ya ahí les da idea de la gravedad. Ahora les voy a mostrar una foto donde puede ser más grave o no. Por supuesto, la orina nos va a ayudar. Suele acompañarse, bueno, la densidad puede ser variable, alrededor de 1020, menor a 1020, pero puede, depende del tiempo que haya pasado, tender a la isostenuria.
Puede haber proteinuria. La uremia puede llegar a estar alta, principalmente si ya se instauraron los vómitos. Y si hay algún comienzo, recuerden que la piómetra la pusimos como una etiología de la insuficiencia renal aguda, que también después puede llegar a ser crónica. Entonces, la creatinina puede llegar a estar aumentada. La citología vaginal nos ayuda para saber en qué momento del ciclo estral está. Recuerden que la piómetra se da en diestro. La otra posibilidad es que le hayan dado progestágenos para evitar el celo. La ecografía es muy útil. A veces, antes, cuando no había ecografía, se recurría a la radiografía. Lo que pasa que, bueno, en este caso es muy evidente. Este útero ustedes lo tocan a la palpación y el volumen del abdomen está aumentado, con dolor, con cuidado hay que hacerlo porque a veces esto se puede romper muy fácil, incluso en la cirugía. Pasan accidentes de esto con úteros tan grandes. Incluso esto ayuda a tomar una decisión quirúrgica si hacer la cirugía por línea media o una laparotomía por el flanco derecho. Porque si es un útero tan grande, bueno, el otro día en la perra que yo les comenté, está la bulldog inglés, que en definitiva también tenía un megacolon, y la piómetra no era tan importante. Por esa situación decidimos hacer la cirugía por línea media, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y si el útero era grande, a veces es muy difícil sacarlo y se puede romper. Pero no, en la radiografía, cuando tiene muy poca colecta, es difícil de detectar. En cambio, en la ecografía podemos ver un contenido. A veces el contenido, fíjense, en la de abajo, tiene algunos puntitos de ecogenicidad, pero no tan importante. La orina no, el útero un poquito, y acá donde se ven los dos cuernos, fíjense la densidad del pus es mucho mayor. A veces puede haber una colecta, una mucómetra, que es muy frecuente con los progestágenos o con los quistes ováricos, que es una patología que puede coincidir con la piómetra. Entonces, y la mucómetra después se transforma en piómetra. Entonces, por eso varía la ecogenicidad. Acá es muy evidente. Esto se puede medir. Fíjense, acá están los dos puntitos midiendo el diámetro uterino. Fíjense, esto debe tener unos 3, 4 centímetros de diámetro. No recuerdo esta situación cuál era, pero la cantidad de pus era muy importante y fíjense cómo se transforma. Algunos propietarios quieren hacer tener cría a estas perras y es muy difícil el tratamiento, pero bueno, puede darse, que hay que dar prostaglandinas. A veces antes de dar la prostaglandina hay que dar atropina para que no vomiten, porque les hace mal. Y sí o sí, y por supuesto antibióticos, ¿no? Y lo que sí, para el próximo celo tiene que quedar preñada sí o sí. Si no queda preñada, directamente hay que sacar el útero porque va a volver a tener piómetro. Y no se va a hacer ese tratamiento si encontramos una piómetra saculada, como ven acá. Cuando está así saculada, no hay respuesta al tratamiento. Y aunque el dueño quiera, insista, no es posible. Directamente hay que sacar el útero. Fíjense. Profe. Perdón la interrupción. ¿En esta foto no hay gestaciones piómetra sola? Eso era piómetra sola, sí. Fíjense este contenido. Bueno, también acá es raro.
esto me llamó la atención de que podría haber tenido alguna muerte, haber quedado preñada, haber tenido una muerte fetal, haber quedado tal vez en diestro con algún feto que se lisó, y porque esto es como que hubiera pelos acá adentro, ¿no? Esta es la anterior. Entonces, es probable que haya alguna situación intermedia y esto es imposible de curar. Esto no lo puede eliminar y acá, si no hacen la cirugía, las perras, algunos quieren decir, no, que la cirugía, que esto, que el otro, ya, la perra se muere. A veces no hay que, si la perra está muy deprimida, con vómitos, deshidratada, no hagan con uremia, no hagan la cirugía inmediatamente. Primero, la perra del otro día casualmente se diagnosticó un viernes a la tarde y se hizo la cirugía el sábado a la mañana después de haberla hidratado, porque era muy riesgoso. Hay que diferenciar, por supuesto, el aumento del abdomen, porque a veces los dueños sí que tuvo el celo y hace 2 meses, bueno, para eso también la radiografía es útil, también la ecografía pueden ver el corazón, algunos órganos, la radiografía salen los huesitos después de los 40 y pico de días, acá en este caso ya está casi a término. Incluso la ecografía tiene la ventaja de que pueden medir los diámetros craneales para estimar la edad fetal, y más o menos, y pueden medir la frecuencia cardíaca, que también es uno de los datos a tener en cuenta para saber el momento del parto y tomar incluso una decisión si hay que hacer cesárea. Casualmente hará un mes más o menos, una perrita salchicha ya tenía la frecuencia por debajo de 160 y se tuvo que hacer una cesárea, si no, corre riesgo de muerte fetal, ¿no? Profe, una pregunta. Ven. Para diferenciar las piómetras cuando son saculadas, que usted mencionó antes, siempre es a través de ecografía, ¿no es cierto? ¿O es un hallazgo de la laparoscopía? ¿Cómo sería? Se puede ver en la radiografía, pero es mucho más difícil. La ecografía es mucho más fiable, ¿viste? Mucho más fiable. Bien, y otra pregunta es, si hacer lavajes uterinos en la cirugía, si un dueño insiste mucho en que quiere dejarla preñada, eso no se puede hacer, ¿no? Es No, recidivante, no, digamos. no, ni loco. Y fíjate vos Bien. que si veías esta foto, fíjate hacer un lavaje, es muy difícil. Por ahí yo no sé, alguna vez hicimos tratamiento a algún dueño y quedó preñada, pero los tratamientos no siempre dan resultados. Fíjate lo que es el aspecto de esta mucosa, ¿no? Escherichia coli es el microorganismo más frecuentemente que produce esto. Y no digo que es imposible, pero es difícil recuperar este útero, ¿no? Por supuesto que ante esto porque tiene, fíjense el diámetro, esto de tener 3, 4 centímetros de diámetro. Si a la ecografía ustedes ven de que sí hay líquido y tiene 1 centímetro de diámetro el útero, 1,5, y que no es saculado, bueno, tiene mucho más chances de curarse, obviamente. Bien. Simón es un ovejero alemán que se presenta a la consulta porque el propietario observa, muy observador el propietario acá, que tiene un bulto en el muslo. Y después, bueno, a la revisación clínica,
tenía otros ganglios aumentados de tamaño. Lo del bulto puede ser un tumor en la zona del glúteo o puede ser el ganglio popliteo, ¿no? Aunque pueden ser ganglios o pueden estar en algunos tejidos. Ahora vamos a ver la foto. Un linfoma. El linfoma, cuando es digestivo, los ganglios periféricos no siempre están aumentados de tamaño. Sí, como les decía ayer, los mesentéricos, ¿no? El hemograma suele ser muy útil. A veces algunos linfomas pueden manifestarse, pueden ser leucémicos o aleucémicos, por lo tanto podría alterarse el hemograma. Pueden producir anemia. La orina completa, dijimos que suelen, a veces en un 30% de los casos de linfoma hay un síndrome paraneoplásico, por lo tanto es obligatorio medir la calcemia. Cuando se mide la calcemia, recuerden que lo vimos cuando vimos hipocalcemia, había que medir las proteínas totales, porque tiene mucha relación con la parte no iónica, ¿no?, del calcio. Bueno, hacer punción de los ganglios con aguja fina. Si hay varios ganglios afectados, tomen muestras de varios ganglios o de algún tumor, como puede ser en la piel, ahora vemos. Ecografía abdominal es muy importante para ver tanto la pared intestinal como la cadena ganglionar. O, por ejemplo, un linfoma de vaso o de hígado. Fíjense esta perra. Los ganglios están muy aumentados de tamaño. Hay algunos linfomas. Es una de las neoplasias que, según algunos colegas que se dedican a tumores, se puede llegar a responder con alguna terapia, o por lo menos alargar un poco el periodo de vida. Acá tienen otro, el ganglio de la oreja. Acá está teniendo la cara. Acá tenemos otro ganglio. Acá tenemos arriba de la nariz, en la piel, y en la zona de la nariz. Sí. Disculpe, ya lo mencionó, pero ¿por qué provocaría polidipsia, poliuria el linfoma? Porque produce, no en todos los casos, produce el síndrome paraneoplásico con hipercalcemia, porque estos tumores producen una hormona similar a la paratormona. Se llama paratormona-like, y que produce resorción ósea o aumento de la absorción de calcio intestinal y de calcio renal, y por lo tanto aumenta la calcemia. Gracias, profe. Bueno. También nombramos dentro del síndrome paraneoplásico las glándulas perianales. Estas son fáciles de distinguir, generalmente son tipo adenomas. Y la cirugía de esto a tiempo, cuando es a tiempo, es muy viable, y se puede resolver el problema. Si la dejan pasar, por supuesto, cuando hay este tipo de neoplasias o mamarias, también pueden ser adenomas mamarios, requiere que se pida una radiografía de tórax. Bueno, Luna tuvo un episodio convulsivo, algunos lo toman como desmayo. Ahí, cuando alguien habla de convulsión, con el que está muy relacionado el dueño, hay que diferenciar entre síncope y convulsión. Y el propietario manifiesta, bueno, que se le hinchan los miembros, tiene el abdomen abultado, y bueno, a la punción abdominal se
se detecta a la succión positiva y a la punción abdominal como que hay una ascitis por un trasudado. Se sospecha de insuficiencia hepática, por supuesto, el hemograma siempre ayuda, la orina suele, ya dijimos, ser hipostenúrica, pero requiere algún otro análisis fácil de hacer, como la glucemia, las proteínas totales, las albúminas, el colesterol que suele estar elevado y la uremia que suele estar baja o disminuida. Recuerden que hay que hacer varios porque no siempre se alteran todos. Bien, la ecografía de hígado es útil. El trasudado a veces se detecta, obviamente en la ecografía van a decir que hay ascitis y que el hígado puede estar de menor tamaño y con mayor ecogenicidad, hiperecoico. Se pueden hacer algunas pruebas de coagulación para ver los factores K relacionados con el hígado, como la protrombina. Suele haber, este perro, saben que la causa de la insuficiencia hepática no la llegamos a detectar. Es un perro que vivía en un departamento en Buenos Aires, era de mi hermana, y tuvo una insuficiencia hepática relativamente aguda. Llegó a tener ictericia, muy importante, la ictericia. Perdió mucho peso en poco tiempo y el edema en los miembros era importantísimo. Fíjense cómo los dedos parecen acá hinchados, se ven menos las uñas y el signo de Godet positivo. Con la orina, hay que hacer densidad urinaria porque, ojo, en la insuficiencia hepática, si hay ictericia, la hiperbilirrubinemia con bilirrubinuria, por la bilirrubina directa, suele falsear y pensamos que está la orina concentrada y resulta que es la bilirrubina. Puede estar a veces el urobilinógeno aumentado también. Pero la densidad urinaria suele ser baja. Kayla es una mestiza de 8 años donde el dueño la trae porque después que le cortaron el pelo, no le crecía y quedó con áreas de alopecia en las zonas de frote o de roce. Son muy evidentes las anamnesis y los signos clínicos. Se puede pensar en un hiperadrenocorticismo. En este caso, hay que hacer un hemograma. ¿Alguien se acuerda cómo es el hemograma, el leucograma de un Cushing? No. Bueno, es característico, ¿se acuerdan? Leucocitosis, neutrofilia, eosinopenia, linfopenia y monocitosis. La orina dijimos que suele ser hipostenúrica, puede haber sedimento activo porque puede tener también una cistitis, lo mismo podía pasar con la diabetes mellitus. Y la densidad hipostenúrica, la fosfatasa alcalina suele estar aumentada por una activación enzimática del hígado, también la LT, aumento del colesterol está muy elevado. A la ecografía abdominal podemos detectar hepatomegalia. Puede haber una dificultad en la ecografía porque hay una redistribución grasa y mucha grasa abdominal y eso dificulta a la observación con el ecógrafo.
Se puede tratar de ver las adrenales, pero bueno, si es que las adrenales son uno de los problemas por tumores, si pueden estar agrandadas las adrenales o por un aumento de la secreción de ACTH, pero a veces los ecografistas dicen que son difíciles de ver y de encontrar. Y bueno, hacer complementarios específicos que ya los van a ver con Cushing. La resonancia magnética está indicada porque el 80% de la enfermedad, del síndrome de Cushing es por la enfermedad que describió Cushing, que es el microadenoma hipofisario. Después, el otro 20% está repartido entre el macroadenoma y los tumores de las adrenales. Bien. ¿Hay preguntas? Este es simplemente un pantallazo para que nos vean lo importante que es este síndrome y algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para ir dilucidándolo. ¿No hay preguntas?